y no sé, explote una bomba por acá. Bien, bien apocalíptica la cosa. Y cuando explota la bomba, pues van a quedar personas por allá, digamos que no los mata, van a quedar personas por allá, otras personas por acá, otras personas por acá. Pues esas regiones donde van a haber regiones donde quedan más personas que otras. Entonces esas regiones tienen una densidad más alta. El concepto de densidad simplemente es más masa. Y como la fuerza que está interactuando ahí de forma mayor es la gravitatoria, donde hay más masa va a empezar a haber más gravedad, una mayor magnitud de la fuerza gravitacional, y por lo tanto vamos a tener un colapso gravitacional. Y en esos puntos donde quedó más materia, que es un punto, es al azar básicamente, vamos a tener el primer colapso y vamos a tener el inicio de una estrella. Para que se dé eso tiene que pasar más o menos 200.000 años. Sí, que no es mucho, en términos astronómicos no es mucho. Solo para ponernos en contexto, la edad del universo son 14.2 billones de años, 1.000 millones de años, y la edad de la Tierra es 3.6 mil millones de años, sí, según los últimos datos. Entonces 200.000 años no es mucho, comparado con miles de millones de años. Bueno, pues entonces de aquí es de donde salen las estrellas, los sistemas solares, los sistemas estelares. Bien, ese de ahí es una foto tomada por el James Webb. Es otra nebulosa, es otro glóbulo. Esa de ahí se conoce como, bueno, alguien de aquí la conoce. Ajá, son los pilares de la creación, ¿verdad? Entonces los pilares son cientos de años luz también, y ahí hay un montón de estrellas. También está el gas helado afuera, y adentro tenemos una estrellita formándose, bien helada al inicio, después se da la fusión nuclear y tenemos la ignición, y se da pues la primera quemada, se empieza a quemar hidrógeno y a convertirlo en helio, y adentro hay pequeñas estrellas, ¿sí? Y de ahí empiezan a salir un montón de estrellas. Es una guardería de bebés estrellas. Bien, entonces es de estas regiones de donde salen los planetitas y las estrellas y todo lo demás. Cuando empieza a colapsar, nosotros lo que vamos a tener es que por conservación de una cantidad física que se llama momento angular, nosotros vamos a tener que todo el sistema está rotando, aunque sea levemente. Siempre la mayoría de los objetos están rotando. Entonces cuando empiezan a colapsar, por conservación del momento angular, se empiezan a hacer más rápidos en su rotación. ¿Sí? Es el equivalente a que ustedes han visto bailarinas de ballet o de hielo. ¿Las han visto? Cuando abren los brazos y empiezan a dar vueltas, giran ¿cómo? ¿Rápido o lento? Cuando abren los brazos, no, lento. Cuando abren los brazos giran lento. Y cuando los encogen, ¿no han visto que ponen así y parecen trompitos? Sí, bueno, pues cuando los encogen, giran rápido. Pues lo mismo le pasa al sistema solar y le pasa a todos los sistemas en el universo. Cuando son muy grandes, giran lento, muy extendidos, y cuando son muy compactos, giran bastante rápido. ¿Sí? Pues imagínense que tenían una nebulosa de más o menos un año luz de distancia, y pasa a ser, bueno, el radio del Sol es de 3.000 y algo de kilómetros. Entonces, más o menos 3 millones de kilómetros. Entonces, imagínense que tener un año luz a tener unos millones de kilómetros, obviamente empieza a girar bastante rápido. Y gira todo esto. Esto que está aquí se llama disco protoplanetario. Pues en el disco protoplanetario se empiezan a juntar, a atraer los objetos los objetos menos densos hacia el Sol, que es el hidrógeno, y los objetos más pesados, que en astronomía nosotros a todo lo que no es hidrógeno, helio y litio le conocemos como metales. Siempre en astrofísica se conocen como metales a todo lo demás. Entonces todo lo demás queda desperdigado por ahí, y existen pequeñas concentraciones que empiezan a atraer más y más materia. Esas pequeñas concentraciones son planetas. Ahora, como las pequeñas concentraciones empiezan a hacerse más y más grandes, atraen todo lo que está alrededor, todo, y no dejan nada. Ahora, si es un planeta gaseoso, por ejemplo Júpiter es un planeta gaseoso, está completamente hecho de gas. Saturno, Urano, Neptuno son planetas gaseosos. Los planetas gaseosos son los planetas más abundantes del universo. Entonces esos son los que más se dan.
Como son un planeta gaseoso, se comportan de la misma manera como se comporta el Sol con los demás objetos. Y por eso nosotros vamos a tener que los planetas gaseosos tienen lunas fácilmente. ¿Por qué? Porque las rocas empiezan a girar alrededor del planeta gaseoso y se empiezan a formar lunas. Pero los planetas rocosos atraen toda la roca que está alrededor. Entonces, ¿cómo se forma una luna en un planeta rocoso? Y la respuesta es que no se forman. Los planetas rocosos no tienen lunas naturales, pero la Tierra sí. Y es aquí donde empiezan las coincidencias, donde empiezan las probabilidades a bajar. ¿Por qué? Porque la luna no es un objeto que andaba por ahí y fue atrapado por la gravedad de la Tierra, sino que es un objeto que se formó con la Tierra, y es muy raro. ¿Por qué la luna no cayó hacia la Tierra y colapsó y se formó una super Tierra un poquito más grande? Esa es una buena pregunta, ya la vamos a responder. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué, para empezar, por qué otros objetos como Marte sí tienen lunas? Porque Marte tiene dos lunas, Deimos y Phobos, que son chiquititas, son más o menos del tamaño del Everest. El Everest tiene como 10 kilómetros de altitud. 10 kilómetros es chiquito comparado con una luna como la nuestra. Entonces, bien, aquí vemos, yo les explico esto porque observamos que un planeta rocoso es raro que tenga una luna, y una luna grande para empezar. Nuestra luna es enorme, es muy muy grande. Bien, entonces, solo para comentarles, porque lo voy a ocupar más adelante, bueno, este es un sistema extrasolar, sí. Ahí adentro, ahí en ese puntito que ven, es una estrella compacta, una estrella de neutrones, y alrededor hay un montón de planetitas dando vueltas. Una estrella de neutrones, una estrella que murió y estuvo a nada de ser un agujero negro, pero en vez de ser agujero negro se quedó a ese pasito, y los protones y los electrones colisionaron, anulando su carga, y queda todo hecho de neutrones y gira muy rápido, pero muy masiva. Pues estos objetos que están por aquí tienen una órbita, y lo que me interesa es enseñarles las órbitas. Miren que hay como 9 planetitas, 9 objetos alrededor de eso, y todos tienen órbitas elípticas. Una elipse es como un círculo pero achatado, así como presionado. Entonces, la mayoría de los objetos en el universo tienen órbitas elípticas, ¿sí? Y la forma del elipse nos indica qué tan violenta fue su formación, porque si es una formación estable, la mayoría de las veces las órbitas son tendiendo a lo circular, pero si es una formación un poco más violenta, vamos a tener órbitas tendiendo mucho a lo elíptico. Estas son órbitas muy elípticas. Bien, conseguir un círculo perfecto en la naturaleza es bien difícil. Entonces, la mayoría de las veces nosotros vamos a encontrar elipses con una excentricidad. La excentricidad es lo que a mí me permite definir si algo es muy elíptico o poco. Con una excentricidad muy muy pequeña, tendiendo a un círculo, pero no son un círculo. Entonces, la mayoría de los objetos en el universo van a tener órbitas bastante elípticas, y otros objetos órbitas bastante circulares. Eso es lo que definimos en astronomía. Ahora, las órbitas del sistema solar son casi circulares, con excentricidades pequeñitas. Eso significa que la formación del sistema solar fue bastante pausada. ¿Y por qué fue pausada? Porque no tuvo un compañero. Ustedes dirán, ¿quién es un compañero? Pues la mayoría de las estrellas en el universo se forman con una estrella aparte, son como gemelos. Esas estrellas generan perturbaciones y hacen que todos los objetos sean elípticos. En la formación de nuestro sistema solar, nosotros teníamos al Sol por aquí, a la órbita casi elíptica, y teníamos la Tierra. Pero pasó algo interesante. Por acá hay unas cosas que se llaman puntos de Lagrange. Eso es L4 y L5. Los puntos de Lagrange son puntos donde la interacción gravitacional se anula. Sí, ¿recuerdan allá en física básica donde uno hacía una sumatoria de fuerzas igual a cero? Pues ahí en esos puntos las fuerzas se hacen cero, nada más que utilizamos una interpretación un poco más complicada en coordenadas esféricas y cilíndricas, pero es lo mismo. Y en esos puntos en la actualidad nosotros tenemos posicionados satélites, porque las interacciones son cero y pues todo funciona bastante bonito. En uno de esos puntos empezó a acretar material y se llamaba TEA, ¿sí?
Tea era otro planetita que se estaba formando cerca de la Tierra, era más pequeño y estaba en un punto de Lagrange. Eso es en los inicios de la formación del sistema solar, hace más o menos 3.000 millones de años. Entonces, Tea, que era otro planeta que estaba agarrando suficiente material, en algún momento sobrepasó los límites del punto de Lagrange y tuvo una perturbación. En física, nosotros cuando hablamos de perturbaciones, siempre caemos al oscilador armónico, que es un seno y un coseno, siempre. Entonces las cosas oscilan, eso en la naturaleza, siempre. Entonces una de las cosas que tiene que saber un físico es cómo oscilan las cosas. Y pueden oscilar en un montón de formas. Entonces, eso fue hace más o menos 3.000 millones de años. Aquí dice 4.500, pero está desactualizado, porque esto a cada rato lo hacen simulaciones. Esto es a partir de simulaciones. 20 o 30 millones de años después, poco tiempo, Tea empezó a sentir las perturbaciones y se empezó a perturbar de esta forma. Y lo hizo de forma sinusoidal, nada más que alrededor de esta curva que está en coordenadas cilíndricas. Está en una curvita y alrededor de ella está el punto de equilibrio y se fue tornando hacia acá. Se fue acercando poco a poco hacia el planeta y chocó. En el choque, el planeta sufrió un gran impacto y hubo una diferenciación. La mayoría de los objetos, aquí tenemos el impacto, se fue acercando, no fue rápido, fue un poco lento, se fue acercando, chocó, se deshizo, los materiales livianos que están en la superficie de los planetas rocosos se fundieron con la superficie de la Tierra y quedó un disco. Sí. La mayoría de los planetas tienen discos, pero los discos no son estables, colapsan alrededor de unos 10, 15 millones de años después. Por ejemplo, Júpiter tiene discos, sí, anillos. Saturno tiene anillos también. Marte en un futuro va a tener anillos. Entonces, todas esas cosas son inestables y tenemos suerte de verlas. Van a colapsar en algún momento y no van a volver a existir. Entonces, del disco que quedó acá, en la Tierra, y se empezó a formar la Luna alrededor de la Tierra. Y esto es lo extraño, porque tuvo que existir una formación de dos objetos en una misma órbita para poder obtener una luna rocosa en un planeta rocoso. Entonces es algo muy raro de que suceda. Ahora, como el universo es infinito, cuando nos metemos en cuestiones infinitas, podemos hablar de que sí, efectivamente deben de haber muchos más en el universo, pero ¿qué probabilidad hay de que suceda? Es muy baja. Ahorita en la base de datos de exoplanetas hay alrededor de entre 8.000 y 12.000 planetas terrestres. No hay ni uno con luna, y son los planetas más grandes. No hay ninguno con luna. Eso significa que en esos planetas no hay eclipses, que pues eclipses es el tema de aquí, ya me divagué un poco. No hay eclipses de ningún tipo, a menos que sean atraídos a algún objeto por ahí y sea atrapado por la gravedad, pero esos objetos generalmente son pequeños. Entonces, así se formó la luna. Como dato curioso, la luna estaba mucho más cerca de la Tierra. ¿Cuánto más cerca? Bueno, solo para que hagan un medio cálculo, la luna se aleja más o menos 2 centímetros todos los años, entre 2 y 3 centímetros de nosotros, pero lo hace de forma asintotal. Y la rotación de la Tierra era más rápida. Eso significaba que el día duraba menos. El día duraba 8 horas, 4 horas de día, 4 horas de noche. Y la luna lo fue frenando poco a poco, hasta que llegó a el tiempo actual, que son 12 horas de día, 12 horas de noche en promedio. Entonces, la luna estaba muy cerca y empieza a alejarse debido a los efectos de marea y empieza a ralentizarse la rotación de la Tierra. Y la luna pues también se va alejando poco a poco. Se miraba más o menos el doble de tamaño la luna. Se miraba así enorme. ¿Cómo creen que era un eclipse cuando pasaba una luna de ese tamaño frente del sol? Se convertía en noche total. Sí. No se miraba absolutamente nada del sol. Y lo bonito de un eclipse es que se mire alrededor del sol. Pues en esa época, hace más o menos 4.000 millones de años, 3.000 millones de años, los eclipses eran de esa forma. Y más en el futuro, cuando la luna se aleje más y más, ¿cómo va a ser un eclipse? Va a ser solamente un tránsito, no va a tapar el sol. Entonces tenemos suerte de verlo ahora,
porque si hubiéramos nacido unos 1000 millones de años después, la civilización humana hubiera estado unos 1000 millones de años después, solamente hubiéramos visto un tránsito, pues que no se mira tan bonito. Y así es como se ven los eclipses en otros lugares del universo. Ya por aquí ya les voy a enseñar cómo se ve un eclipse en Marte, por ejemplo, o uno en Júpiter. Bien, entonces, solo para que nos pongamos en sintonía, esa es la distancia al Sol, es de 150 millones de kilómetros, y ese es el diámetro del Sol, 391.000 kilómetros. Esos diámetros, si uno saca la proporción, uno divide este entre este de abajo, y intenta encontrar el tamaño angular del Sol, corresponden con los tamaños angulares de la Luna, porque la Luna está a 384.000 kilómetros y tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. Entonces, lo interesante aquí es que la proporción se mantiene, porque por ejemplo el Sol está 80 veces más lejos, pero 80 veces más grande. Entonces la proporción se mantiene y nosotros podemos observar tanto al Sol como a la Luna del mismo tamaño. Esa es otra coincidencia, no siempre sucede así. En la naturaleza eso es algo rarísimo y simplemente es una coincidencia. Sé que más de alguno tendrá porque hay tantas coincidencias, tendrá ahí alguna pregunta filosófica. Sí, no me concierne a mí responder eso, ¿verdad? Así que pues, si tienen esa pregunta filosófica ahí de que todo parece que calza genial y todo está bonito, van a buscar un filósofo y que él les responda a eso. Mi interés más que todo es estudiar los fenómenos naturales, ¿sí? Darle una respuesta a los fenómenos naturales y no tanto el porqué del fenómeno como tal, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que los diámetros calzan y hace que nosotros tengamos pues eso bien bonito en el cielo. Bien, ahora sí ya podemos hablar de los eclipses. Entonces, ¿por qué ocurre un eclipse solar y en general uno lunar? Básicamente el solar es porque nosotros tenemos el Sol por aquí y la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra y en algún momento la Luna interrumpe la sombra del Sol y la sombra cae sobre la Tierra. Entonces, un eclipse simplemente es eso, es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y la sombra cae o se proyecta sobre la Tierra. Ahora, ¿por qué no sucede esto todos los días? O cada 28 días, que es el periodo de la Luna de rotación. Bueno, ya lo vamos a ver. Y ahí con este proyector lo vamos a identificar rápidamente. Entonces, como la órbita de la Luna es elíptica, también, todas las órbitas son elípticas, hay veces que está más cercana a la Tierra y hay otras veces que está más lejana a la Tierra. Bueno, solo para meternos un poquito en astronomía un poquito más fuerte, al plano donde está ubicado el Sol y la Tierra se le conoce como plano de la eclíptica. Se conoce como la eclíptica. Entonces, la eclíptica es una línea imaginaria que nosotros podemos dibujar que va de este a oeste, y por la eclíptica pasan ciertas constelaciones, que son las constelaciones zodiacales. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice yo nací en Tauro, es porque Tauro estaba arriba en el cielo, Tauro estaba arriba y el Sol estaba ahí, y simplemente porque la constelación estaba ahí. Sí. Yo me imagino que debe haber alguien que cree en esas tonteras, ¿verdad? Pero tampoco es el momento para discutirlo. Entonces solo les quiero aclarar que, por ejemplo, si usted cree que Tauro está en tal época, en tal año, es falso, porque las constelaciones se van moviendo un poco por la precesión del planeta. Entonces, y tienen un periodo de más o menos 5.700 años. Es otra cuestión. Pero bueno, ahí vaya a preguntarle a su carta astral más al rato. Entonces, el plano de la eclíptica es donde está ubicado el Sol y la Tierra. Pero el plano de la eclíptica no está en concordancia con el plano de la Luna, está inclinado a cierta distancia. Y eso pues ya les voy a mostrar aquí. Esto de aquí es el plano de la eclíptica, esta línea de aquí. Y el plano de la Luna está inclinado 5 grados. Eso significa que como está inclinado 5 grados, van a haber regiones donde el plano de la Luna está arriba del plano de la eclíptica. Este sería el plano de la eclíptica, mi brazo izquierdo, y este es el plano de la Luna. Hay regiones donde el plano de la Luna está arriba y otras donde está abajo. Entonces, donde coinciden los dos planos, tiene nombre, y se conoce como nodos, porque no se mueven, o no se mueven relativo al Sol y la Luna.
pero sí tienen un periodo, que es de 18 años, 9 días y 3 horas. Entonces, cuando están en esos nodos, es donde coinciden los dos planos y pueden haber eclipses. Entonces, aquí este puntito de aquí es la luna, y se fijan, siempre está tirando una sombra, y esa sombra va hacia acá, y este de acá es la luna, ves el sol, es la tierra, y está tirando una sombra por allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la tierra está en luna nueva, por ejemplo? ¿Qué pasa? O en luna llena. Lo que va a pasar también es que, también como a nosotros se nos interpone la luna en algunas ocasiones y nos genera una sombra acá, y eso lo llamamos eclipse. Si la tierra se interpone entre el sol y la luna, si la tierra se interpone entre la luna y el sol, la luna también va a tener un eclipse por ahí, nada más que no coincide en los tamaños angulares, y entonces ahí se va a ver diferente. Entonces hay eclipses relativos. Bien, y ahí está la sombra, la forma en la cual se mueve, sí, la sombrita. Entonces solo va a haber eclipse cuando estemos cerca de la línea de los nodos, y acá vemos que como tiene una inclinación, la sombra no coincide, no nos pega, y no vamos a tener en ningún momento ningún eclipse. Ahí cerca de la línea de los nodos, del punto de los nodos, ahí sí vamos a tener eclipse y va a coincidir la sombra con la Tierra. Bien, entonces, ¿qué son los eclipses solares? Básicamente es eso, es la coincidencia de la órbita de la Luna con el plano de la eclíptica, y que los nodos estén cerquita de la línea de visión del Sol a la Tierra. O sea, imagínense las coincidencias de las cuales ya les hablé, y encima tienen que existir estas otras coincidencias. Son un montón de coincidencias, y la probabilidad empieza a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar. La probabilidad de que en otro planeta existan eclipses como la nuestra es 1 entre 1 billón. O sea, es muy, muy raro. Y para que la probabilidad exista, además, vida que pueda observar eso, es más baja aún. Entonces, ¿qué tipos de eclipses hay? Bueno, yo les quiero enseñar los solares. Existe el total, el anular, el híbrido y el parcial. El híbrido no me interesa tanto, el total, anular y parcial sí. Bien, entonces, aquí está. Eso que está ahí es un eclipse en Marte. Ese es Deimos. Deimos está cruzando, está haciéndole tránsito al Sol enfrente. Entonces, si se fijan, como Deimos no coincide el tamaño, primero porque es muy chiquito, la forma redonda de las cosas en el universo esféricas es porque tienen suficiente masa y la fuerza gravitacional va hacia adentro. Deimos es muy pequeño, por lo tanto no tiene esa fuerza gravitacional y no lo puede hacer pequeño, no lo puede hacer redondo. Entonces es pequeño, pero está muy cerca, pero no tiene suficiente tamaño para tapar completamente. Entonces, si se fijan, es más aburrido que el nuestro. Sí, punto para nosotros, Marte 0, ¿verdad? Entonces, la mayoría de lugares del universo se ve así. Acá vamos a ver otro. Aquí está el primer contacto. Este es el primer contacto. El primer contacto es cuando, bueno, el primer contacto interno sería aquí porque es un tránsito. Aquí está en su totalidad, entre comillas totalidad, y acá ya está saliendo el último contacto interno. Sí, yo lo miro aburrido, ¿verdad? Yo no se mira así, genial, y yo no me pondría unos lentes para ver eso. Bueno, yo no sé ustedes. Bien, y acá se ve un eclipse, bueno, la proyección de la sombra de un eclipse en Júpiter. De Europa, esa proyección. Hay 4 lunas galileanas, Europa, Io, Ganímedes y Calisto. Y esas 4 lunas pues hacen eclipses de vez en cuando, y todas están más o menos inclinadas 1 grado, grados. Entonces los eclipses son más comunes en Júpiter que acá. Bien, entonces si se fijan, no son tan entretenidos los eclipses en otros lugares del universo como acá. Así que tenemos suerte de poder observarlo. Así que era importante que lo miraran. Sí, sálgase quien no lo haya visto. Bien, entonces, cuando hablamos de órbitas elípticas, hay 2 cosas importantes: perigeo y apogeo. Sí, el apogeo es donde está en su punto más alejado de nosotros, y el perigeo es donde está en su punto más cercano. Los números son importantes: 356.000 kilómetros, 406.000 kilómetros. Ahora, eso yo lo digo así, pero a ustedes no les dice nada. Lo que realmente importa es el tamaño. Sí, mala frase. El apogeo
El apogeo es donde está más alejado, ¿verdad? Entonces, si está más alejado, si algo está muy lejos, ¿cómo tiene que verse? ¿Chiquito o grande? Si algo está más lejos, se ve chiquito, ¿verdad? Si algo está más cerca, se ve grande. Entonces, en el perigeo nosotros tenemos superlunas y en el apogeo tenemos microlunas. Y se ven así. Es una diferencia de unos segundos de arco, pero ya es notable. Hay gente que lo nota. Hay gente que, aquí en astrofísica hay gente que no tiene vida y se pone a observar el cielo todo el tiempo. Sí. Entonces, ellos son astrónomos puros. Y se logra observar a ojo desnudo. Entonces, cuando esta luna provoca un eclipse, vamos a tener eclipses totales. Y cuando esta luna provoca un eclipse, vamos a tener eclipses anulares. Entonces, ¿por qué? Porque es que el Sol es más o menos de ese tamaño. Bueno, un poquito más grande. Y la luna se va a ver así. Y por lo tanto nosotros vamos a tener un aro. Y fue justamente lo que nosotros observamos. Entonces, el eclipse total se va a dar cuando la luna está en su perigeo y el sol es cubierto completamente por la luna, dejando ver solamente la corona solar. La corona solar es la parte más alta del sol. La corona solar es una de las cosas que más problemas le da a los astrofísicos. Y luego, gracias a Dios, no soy astrofísico del sol, porque es un problema abierto bastante fuerte. Es que la corona solar tiene más o menos 5 millones de grados centígrados y la superficie del sol solo tiene como 5.700 grados. Entonces, ¿cómo está frío algo que está caliente afuera? No sabemos. Entonces, eso es algo abierto. Se cree que por magnetohidrodinámica podría venir la solución de eso. Bien, entonces los eclipses totales, básicamente es eso. Tenemos el sol, la luna, en el perigeo, que es el punto más cercano y se ve más grande, por lo tanto nosotros vamos a tener esta visión de aquí, ¿bien? Y en el anular, pues nosotros vamos a tener esta visión de acá, que fue justamente la visión que tuvimos en el otro día. Si ustedes acá en Tegucigalpa no lo vieron anular total, en la totalidad. Entonces, por eso es que se vio así. Solo faltaba un pedacito. Acá está la sombra, esta es la explicación de las sombras. Si se fijan, acá vamos a tener las sombras. Existe geometría de las sombras. Existe una umbra, una penumbra. La umbra es la sombra fuerte y la penumbra es la sombra débil. Donde caiga la sombra fuerte, nosotros vamos a tener, esta es la sombra fuerte, vamos a tener eclipses solares totales. Y donde caiga la sombra débil, vamos a tener eclipses solares parciales. Entonces, la mayor parte del tiempo la gente puede ver un eclipse solar parcial, pero no uno total. Claro, el tamaño de la sombra varía porque si la luna está más cerca, la sombrita va a ser más grande. Si la luna está más cerca de nosotros, la sombrita puede ser más grande o más pequeña, entonces el tamaño de la sombra varía. Bien, esto de aquí es como se vería un eclipse. Ustedes lo vieron parcial, nada más que casi en su totalidad. Este es total, estos son preciosos, y el anular, que fue el que vimos, que es rarísimo. Entonces, ¿por qué son diferentes? Ya lo saben, ¿verdad? Por los diámetros. Bueno, esta diapositiva me la voy a saltar, ya no me queda mucho tiempo, y les quiero hablar de la sombra lunar. La sombra lunar tiene una proyección de más o menos 376.000 kilómetros, pero la distancia Sol-Tierra es de 384.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener algo así. Esta sombra que está aquí, esto es un cono de sombra, esta es la umbra, la sombra débil es la penumbra, y este de acá se conoce como antiumbra. Entonces, este es el tamaño de la sombra, está fijo. Cuando la luna está cerca, este cono pega acá y nosotros vamos a tener los eclipses solares totales. Cuando la luna está más lejos, se forma el cono de antiumbra y nosotros vamos a tener los eclipses solares anulares. Eso es básicamente un juego de sombras, ¿sí? Y eso es básicamente un eclipse, estar jugando con esas sombras. Y aquí se ve básicamente lo que les estoy diciendo. Cuando está cerca, el cono de sombra pega sobre la Tierra, totales. Cuando está lejos, se genera el anticono, bueno, el cono de la antiumbra, y pega acá y nosotros vamos a tener eclipses solares anulares. De ahí está perigeo, apogeo. Bien, bueno, eso ya se los expliqué, dónde es que cae. Si la sombra es fuerte, vamos a tener eclipse total. Si la zona es débil, la sombra, vamos a tener un eclipse parcial. Y por último, el eclipse no visible. Vamos a ver, se me repiten.
Bien, con esta imagen ya vamos a ir terminando. Aquí este es el plano de la eclíptica, este es el plano de la luna y este es el nodo lunar. Cuando el nodo coincide con la Tierra y el Sol, tenemos eclipse. Y el periodo del eclipse del nodo, de la rotación del nodo, es de 18 años, 9 días, 3 horas, que se conoce como ciclo de Saros. El ciclo de Saros es el ciclo donde pues, se conoce desde hace como 5000 años, donde se repiten las posiciones aparentes. Bien, este fue la sombra del eclipse del 14 de octubre, espero lo hayan visto. Empezó allá, la sombra se mueve bastante rápido, como 300 kilómetros por hora. Nada más que como tiene cierta anchura, pues no lo vemos así. Y por eso dura solamente como 3 minutos la totalidad. Entró por allá y sale por acá por Sudamérica. Sí. Sí. Costa Rica no lo vio. Sí. Punto para nosotros, ya van 2. Sí. Entonces, por ahí estuvo. Sí, ¿verdad? Costa Rica tenía que salir al mar, ¿verdad? Sí. Yo no sé, yo creo que era cólera con nosotros. Bien. ¿Dónde se observó el eclipse? En esos lugares, ya se los mencioné. Sí. Por ahí está, si se fijan, la zona de Costa Rica no lo vio. Es así como Diosito nos quiso ir en el ratito. Bien, las recomendaciones para ver un eclipse: por proyección, se pone una laminita al frente de su telescopio o de sus binoculares, o se hace una cajita de esas. Sí. Que simplemente es hacer 2 hoyitos y proyectar la luz hacia el fondo. O se ve en el suelo. Sí, o se podía poner las manos aquí así y se hacía la proyección en el suelo. Bien. Con filtro de soldador número 14 también se podía, pero es muy raro encontrar. Yo me fui por todas las chinerías que existen en Tegucigalpa buscando el filtro de soldador, no existía aquí. Sí, en pueblos sí los encontré. Bien. Y nunca mirar al sol directamente con los lentes. Y esos eran los lentes. Tienen que tener esta certificación ISO 12312-2 o ISO 12312-2015. Las que tienen el 2 solo se pueden usar 3 minutos y después descansar los ojos 30 segundos. La que tienen 2015 se puede usar, usted puede pegarse ahí a ver el sol, sí, y no hay problema. Bien, no se pueden usar, no se tiene que ver directamente, anteojos. Si usted miró el eclipse con su celular, se quemó la cámara, en unos días le quema del todo. Además de eso, no se pueden usar radiografías ni CDs. Sí. Preocúpense. Bien, aquí les muestro, estos son mis alumnos de la licenciatura, todos estos son alumnos míos, estaban bien gozosos. Ese fue el día que llegamos a Juticalpa. Esa es la plaza de Juticalpa. Ese día dimos una conferencia parecida a esta allá en la Casa de la Cultura. Teníamos menos gente, como 50 personas. Ahí estoy yo, estábamos viendo Júpiter y Saturno. Se llenó, la gente nunca había visto un telescopio. Es cierto, gente, hay lugares donde nunca han visto un telescopio. Entonces se llenó. Acá tuvimos otras conferencias, también esta fue en Santa María del Real, otra fue en Campamento. Y ahí están mis alumnos, miren. Tipazos, pues. Tipazos. Ahí están, ese es el licenciado Luis Fernando, el de ahí, máster en astrofísica de plasmas. Estaba enseñando la proyección. Aquí abajo se ve la proyección del eclipse, ¿la ven? Sí, se ve bien bonita. Ya estábamos cerca de la totalidad. Ese es un sunspotter que se puede observar el eclipse. Eso sirve para observar las manchas solares, pero lo usamos para proyectar y se miraba clarito. Estábamos cerquita de la anularidad. Ese es con la sombra de los árboles, se podía observar. Si usted ponía los dedos aquí así en el suelo, también se podía observar, bien bonito. Yo anduve así, parecía que estaba cantando la CRG, porque andaba así por toda la plaza central, enseñándole a la gente que con sus deditos se podía poner. Estaba abarrotado, no cabía la gente. Y les quiero enseñar a esa niña, que ella es una futura astrofísica. Llegó ahí con su telescopio todo chiquito y dijo que quería hacer astrofísica. Y pues le regalamos unos lentes como Dios manda, ¿verdad? Bien, estos son los resultados del eclipse solar anular. Estas fotos fueron tomadas en Santa María del Real. Esta es una composición, ¿verdad? Entonces se puede ver el primer contacto, la anularidad y el último contacto. Esto empezó a las 10, terminó a las 1:30. Acá está tomado en Tegucigalpa. Acá no tuvieron la anularidad total. Sí se ve la diferencia. Esto es lo máximo a lo cual ustedes llegaron. Y el último contacto. Y acá, pues, este fue en La Ceiba. Ahí sí tuvieron anularidad. Acá se ve primer contacto, máximo y último contacto. Bien,
con eso voy a terminar, recordándoles que nunca miren directamente al sol y recordándoles que el 4 de abril del otro año tenemos eclipse solar parcial. 33% se va a cubrir 33% del disco solar. Eso significa que no va a ser tan espectacular. Sí, pero ya pueden ir comprando sus lentes para que no los agarre como esta vez, ¿verdad? Así que nadie tenía lentes y los lentes los andaban vendiendo como a 100 pesos. Un lente de esos vale 10 lempiras, gente, cuando uno los manda a traer y los andaban vendiendo como a 100 lempiras. Es bárbara la gente. Viva el capitalismo. Bien, entonces con eso termino. No sé si... Un fuerte aplauso, por favor. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? No sean tímidos, jóvenes. Mi pregunta era más que todo cuando hablaba de Júpiter, ya que tiene múltiples lunas. ¿Se ha registrado alguna vez o no se han dado las coincidencias de que haya múltiples eclipses en un planeta que tenga múltiples lunas? Sí, como es, la pregunta es buena. Lo que pasa es que en estos lugares los planos siempre tienen una inclinación, un poquito. Entonces, si acá en la Tierra cuesta que los nodos lunares se alineen completamente, que se alineen 4 nodos lunares en Júpiter, o 2 nodos lunares, es un poquito más extraño, pero si se da, sí, nada más que tardan miles de años, como 5.000, 10.000 años, entre 5.000 y 10.000 años que se alineen. Pero hay una coincidencia: cuando los planetas están muy cerquita, tienen una cosa que se llama sincronización de Laplace. Cada uno está sincronizado con el otro. Cuando el último da una vuelta, el segundo da 2 vueltas y el tercero da 4 vueltas. Entonces esa sincronización hace que baje el tiempo de espera. Cuando los planetas están muy cerquita unos de otros, se da esa sincronización. La descubrió Laplace allá en 1700 y él ni sabía que iban a existir planetas. Sí, cuando uno tiene que hacer ese tipo de cosas. Mi pregunta, bueno, típica, voz de profesor, para mí y mi pregunta es directa. Tengo alumnos de onceavo y pues ellos les gustaría ir a un tipo de evento de estos. ¿Qué debo de hacer? ¿O con quién me debo de abocar? Bien, la Facultad de Ciencias Espaciales y el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tienen un montón de proyectos de vinculación. Yo coordino la mayoría de ellos, de astronomía y astrofísica, o apoyo en ellos. El primero, noches astronómicas, todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Tenemos algún tema de astronomía y astrofísica. Este viernes íbamos a hablar de los primeros 3 minutos del universo, pero si está cerrada la universidad se va a tener que hacer virtual. No se detiene, pero va a ser virtual, pero no es lo mismo. Le va a dar el máster Luis, que es muy bueno hablando sobre cosmología. Y después, 45 minutos de preguntas y respuestas, 45 minutos la charla, 15 minutos de preguntas y respuestas y 1 hora de observación. 1 hora completita. Usted puede decirle a quien está ahí: quiero ver tal cosa, y él se lo va a apuntar. Eso es todos los viernes. Después tenemos campamentos astronómicos donde vamos a los lugares, llevamos los telescopios, y así como en Juticalpa nunca habían visto un telescopio, así en un montón de lugares nunca han visto un telescopio y nunca han visto por ellos. Entonces llevarlo les emociona bastante. Generalmente cuando vamos a pueblitos un poquito ahí recónditos, olvidados por Dios, se nos llena y estamos como desde las 8 de la noche hasta como las 5 de la mañana y no dormimos esa noche. Otro proyecto que está es el de visitas astronómicas. En ese usted puede llevar a toda una escuela, sí, caben hasta 200 personas ahí. Lo hacemos en 2 tandas. Puede llevar a toda una escuela, no importa el lugar del país, y nosotros le hacemos una charla de astronomía y astrofísica. Usted escoge el tema, una charla de astronomía cultural y arqueoastronomía, y una observación del sol. Esas son las 3 cosas que se hacen en la visita guiada. Sí. Entonces, y también tenemos talleres, pero esos son más raros. Talleres NACE se llaman, que son capacitaciones para profesores de educación media en la enseñanza de la astronomía. Están avalados por la IAU. La IAU es la Asociación Internacional de Astronomía y Astrofísica. Y aquí vemos como 6 personas que estamos capacitadas para darlo.
Es muy raro que la demos porque tienen que llegar a un colegio y decir nosotros queremos hacer eso, y es un taller intensivo, entonces se da de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se tiene que perder una semana. Entonces usted sabe, si está en un colegio tiene que perder toda una semana, es un poco difícil, por eso es raro que lo demos, pero se ha dado. Sí. Entonces esos son los tipos de vinculación que tenemos así al público en general. ¿Y qué tiene que hacer? Simplemente, bueno, ya que estoy yo aquí, me pide el número y mando un mensaje, o va al departamento y habla con mi jefa, la profesora, la máster Marta Lorena Talavera. Ella es la jefa del departamento de astronomía y astrofísica, y ella le va a dar toda la información. Y bueno, hay un montón de proyectos. Ok, jóvenes, por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Antes que nada, un fuerte aplauso, le vamos a agradecer la charla. También tenemos un diploma para el licenciado Miguel, que doy lectura a continuación. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón, otorga el presente diploma de reconocimiento al Lic. Miguel Chandías Mejía por su valiosa participación en el desarrollo de la conferencia Eclipses, una danza cósmica, realizada en el marco de proyecto educativo Cátedra de la Tierra Dr. Gonzalo Cruz Calderón, desarrollada el día de hoy, 19 de octubre del 2023, y extendido en el presente día. Firma el decano Carlos Gerardo Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología UPN-FM, y la magíster Zoila Maribel Moncada, jefa del Departamento de Ciencias Naturales UPN-FM. Muchísimas gracias a todos.